En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, bienvenidos. Muy buenas tardes para ustedes. Nosotros estamos haciendo el programa más temprano, no lo estamos haciendo en vivo, y esta explicación este comentario que sirva para explicar por qué si hay una noticia muy importante no la tratamos en este programa, que insisto, estamos grabando a una hora bastante más temprana. Agradecemos a Sofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por permitirnos estar aquí, a su directorio especial y especialmente a sus socios, a quienes el directorio representa. Agradezco a la persona de Patricio Schiavetti, uno de los contertulios, porque él es miembro del directorio de Sofar. Y agradecemos también, como no, a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, Claudio Alvarado, Luis Salinas, nuestro cariño, nuestro agradecimiento por vuestra labor, nuestros saludos en este mes aniversario de Radio Portales de Valparaíso. Me olvidé decirles que hoy día es martes 20 de junio del 2023, mañana es feriado, mañana no hay Revelando consecuentemente. Y esperamos tengan una buena semana, semanas cortísimas porque el próximo lunes es feriado otra vez. Y bueno, recordar dos cosas. Lo primero, que las opiniones que vertimos en este programa, don Patricio Schiavetti, don Eugenio Guerrero, quien les habla, Pilar Soberado, son de nuestra exclusiva responsabilidad y esas opiniones no representan necesariamente Radio Portales de Valparaíso ni a Sofar AG. Y también recordarles, pero más que recordarles, pedirles encarecidamente que se cuiden. En este programa lo hemos hecho desde hace muchísimo tiempo, martes a martes, estrictamente en todos los Revelando lo hacemos. Cuídense, use las mascarillas, aunque dé lata hay que usarlas, porque muchas veces uno puede contagiar a alguien o puede contagiarse de otro, de la enfermedad del otro. Hay una crisis sanitaria importante, hay virus sincicial para las criaturas más pequeñas, pero también hay virus de influenza y otros para las personas mayores. Y las personas mayores son tan frágiles y tan débiles como los niños pequeños. De manera que a cuidarse todos y a cuidarse por uno mismo, pero también, y por qué, y cómo no, por el prójimo, por nuestros maridos, mujeres, hijos, nietos, por todos, a cuidarse por favor. Bueno, me olvidaba de saludar a nuestro periodista y DJ Enzo Alvarado, que está fuera de vista, así que Enzo, un saludo y nuestros agradecimientos también. Don Patricio Schiavetti, don Eugenio Guerrero, muy buenas tardes, aunque estrictamente no lo sean. ¿Cómo Muy están? buenas tardes a todos. Quería Pilar, Eugenio, muy buenas tardes. Un saludo también afectuoso a la Radio Portales, nuestra casa que nos cobija para llevar adelante el programa. Y un saludo también cariñoso a los auditores que nos escuchan. Quería partir el programa, Pilar y Eugenio, con el siguiente comentario. Cuando el presidente Boric habla en la asamblea de su partido, Convergencia Social, y manifiesta, ¿no es verdad?, que su intención de llevar adelante el programa, de eliminar las ISAPRE, de eliminar las AFP, de llevar adelante un programa estatista, ¿no es verdad? Un programa que implica refundar Carabineros, no nos debe causar ninguna sorpresa, porque esa es la esencia del gobierno de Boric y ese es su programa de gobierno. Pero cuando tú escuchas
al ministro de Hacienda, Marcel, en una entrevista en Estado Nacional con Iván Valenzuela, eh, y piensas, ¿no, verdad?, que estás frente a un profesional, a un técnico de prestigio que fue presidente del Banco Central, de otras organizaciones. Uno realmente se imagina que estamos frente a un técnico y no a un Boris II, digamos. Entonces, tenemos la siguiente situación. Preguntado por la reforma tributaria, el ministro Marcel se destapa y aparece, ¿no, verdad?, su gen socialista, al igual que el de Boric, por eso fue nombrado en ese puesto, y señala en forma muy poco respetuosa de que si no se aprueba la reforma tributaria, estaríamos, ¿no, verdad?, frente a la posibilidad cierta de un estallido 2. Entonces, eh, vemos, ¿no, verdad?, que todas las políticas del gobierno y ahora que se integra el ministro Marcel son bajo la amenaza, bajo eh, el susto, la intimidación, de manera de que si no hacen lo que ellos quieren, ¿no, verdad?, sacarán a las huestes una vez más para producir disturbios, vandalismo, robos, saqueos, incendios, ¿no? Porque no me cabe duda que los que intervinieron en octubre, ¿no es verdad?, del 2019, son los mismos de siempre, ¿no es verdad?, y que es cosa de dar las instrucciones para que vuelvan a hacer lo suyo, digamos. En esta línea me preocupa, ¿no es verdad?, los atentados terroristas en distintas partes del país, que además de lo que sucede diariamente en la zona de la Araucanía, indica la intención de llevar adelante estos disturbios y estos actos terroristas que nos deben preocupar. Ese es mi comentario de inicio del programa, queridos amigos. Gracias, don Eugenio. Sí, bueno, el tema de Mario Marcel, yo creo que, bueno, son dos declaraciones las que da y que están muy en línea, y esto es obvio, con los dictámenes que tiene el presidente en la estrategia política. Recordemos que en la cuenta pública, Boric básicamente ajustó el futuro de su gobierno. Primero lo habían hecho con respecto al tema constitucional. No lo había hecho directamente Boric, pero sí Giorgio Jackson, y Boric actuó en consecuencia de ello. O sea, básicamente el cambio estructural depende de ello. Hace poco, hace un par de semanas, en el aniversario de Convergencia Social, bueno, él declaró que tal con la institucionalidad que se tiene, no se pueden hacer cambios, porque quiere hacer cambios estructurales y no quiere ser un mero administrador. A ese nivel de irresponsabilidad, cuando hace algunos meses había comentado en el marco de o sea, de la tremenda derrota que sufrieron, decir, bueno, nosotros vamos a poder seguir avanzando porque básicamente las reformas las estamos haciendo con lo que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, ahora viene Mario Marcel. Hago esto porque esto no viene de la nada, sino que viene de una visión más radical de hacer cambios estructurales, así sean liberticidas, así tengan consecuencias nefastas para la economía, para la política y la sociedad. Entonces Mario Marcel hace dos declaraciones. Bueno, la primera, en la que salió a refutar varios personeros del gobierno de Piñera, que él dice que, bueno, que la falta de financiamiento de la PGU en el 2022 era un hecho, y era un hecho en este caso que logró constatar, en este caso la oposición, que no era cierto, que no era verdad. Ahí se nota un poco de desorden de lo que existe y más del ministro como más connotado, en este caso junto a Carolina Toá dentro de la coalición del presidente, y que supuestamente representaba una moderación. Pero la otra es respecto a lo que comentaba Patricio ahora, que es que todos atan siempre el que no aprueben sus propuestas con que pueden generarse un nuevo estallido, o como que pueden darse las condiciones para que un estallido pueda darse, como si fueran especies de soluciones mesiánicas. Y eso tiene mucho este gobierno, y en eso yo quería hacer mi intervención. Este gobierno, tanto Giorgio Jackson como Gonzalo Vinter, como Gabriel Boric, en este caso Mario Marcel, tienen como una dinámica interna discursiva que tiene base en una narrativa mesiánica, de decir, nosotros llegamos a salvar a Chile, no lo hemos podido salvar por culpa de quienes votan rechazo,
y por culpa de que en el Congreso no nos suscriben, pero nosotros con un enorme sacrificio vamos y hacemos un conjunto de reformas y si no nos aprueban esas reformas, entonces van a tener, o sea, van a tener el mismo escenario para que ocurra un estallido. Entonces esa narrativa simplista, que poco entiende la política, que no asume las consecuencias, que lo que muestra es un nivel de inmadurez no menor, pero además que ancla de manera muy frágil a la estabilidad de su gobierno a una reforma, a mí me parece una irresponsabilidad impresionante, no solamente por lo que implica lo que dicen, sino la fuente de lo que dicen, que es, y con esto cierro el comentario, que es decir, nosotros no tenemos más que una reforma tributaria, porque de resto no podemos hacer básicamente nada, todo depende de ello. Y eso lo que muestra es una fragilidad de un gobierno y una poca madurez para poder conducirse y atender otros problemas que son fundamentales y que además el tributario lo que va a hacer es empeorar, según los especialistas, los problemas que ya están, que es el bajo crecimiento, que es la poca productividad, que es el incremento del sector público, que es el gasto ineficiente, y entre otras muchas cosas. Pero bueno, ahí me detengo y no sé qué piensa Pilar. No, gracias, Eugenio. Mira, es que redondeando, no redondeando, pero recogiendo un poco lo que ustedes dicen y lo que hemos escuchado durante el fin de semana, y un poco para simplificar, yo creo que nada de lo que pase con este gobierno nos puede ser, nos puede extrañar, ni nada de lo que digan sus personeros, es decir, sus ministros o sus líderes de partido o diputados o senadores que estén, bueno, un senador tiene este gobierno en el Parlamento, pero nada de lo que digan ellos es extraño, ¿m? Y todo esto era previsible. Pero como en Chile hay una democracia más o menos buena, más o menos efectiva, más o menos transparente, con instituciones, aunque Eugenio piensa distinto, con instituciones más o menos sólidas, cada día menos sólidas, yo creo que es este gobierno fue el elegido en su minuto y este gobierno es el que tiene que gobernar y terminar de gobernar en tiempo y forma. El problema es que en el camino nos vamos a encontrar una y otra vez con aseveraciones como la de Marcel, que responsabiliza de todas las faltas en las que ha incurrido este gobierno en lo económico y en la falta de consecuencia de sus proyectos, en que no se ha aprobado la reforma tributaria. Pero no solamente él, los otros líderes de áreas menos técnicas, en este caso Hacienda, en este caso el tema tan vital como es el tema presupuestario y las políticas de Hacienda para el país, otros líderes dicen lo mismo, si la responsabilidad de todo lo que no hace el gobierno, que no ha podido avanzar, nadie sabe en qué, porque el programa de gobierno, cuestión que se le olvidó decir a Boric en la cuenta pública, fracasó absolutamente desde que ha tenido dos tremendas palizas en dos elecciones populares, un plebiscito y una elección de consejeros, pero elecciones al fin, de alguna u otra manera. Y todas las políticas que pretendía implementar no puede implementarlas, pero no es por la reforma tributaria, que es lo que a la gente intenta explicarle a este gobierno, intenta decirlo en términos simples, porque este presidente y sus ministros, al igual que la mayor parte de los líderes de la izquierda, mienten reiteradamente. Mienten de diferentes maneras. Unos a lo mejor hacen alusión a Cervantes si hablamos de los españoles, y aquí este hace alusión a los poetas del realismo mágico, a la gente del realismo mágico, ¿ya? Pero mienten, y una y otra vez, no explican lo que realmente hay que explicar porque quieren seguir adelante con su programa gubernamental. De manera que lo que ha dicho, lo que ha pasado estos días, estas mezclas de lo que decía Patricio, esta de los atentados terroristas, esto del atentado, el tremendo atentado a 13 máquinas, a 13 camiones en Los Ríos, en una planta de energía eólica. Este tema de que Insulsa estaría vislumbrando la posibilidad de que realmente se decrete estado de sitio en la zona sur. Estas declaraciones de Marcel, la acusación al ministro Ávila, la crisis de salud, y no me estoy refiriendo solamente al tema virus, sino a otras cosas, el enredo que ha pasado con el Poder Judicial, la tercera sala, el fallo de las ISAPRES, la hija del ministro Muñoz que resolvía desde Italia, el tema este gravísimo de la señora diputada, esta señora Pérez, con un novio metido en no sé dónde y un seremi. O sea, todo es así. Fíjense que a mí la impresión que me da cuando escucho una y otra declaración, uno y otro escandalillo es, esta gente lo único que está haciendo es apoderarse del poder para ganar dinero, porque como hay gente que nunca ha hecho nada,
que no tiene idea de pagar un sueldo, no tiene idea de lo que es una planilla de imposiciones, nada. Esta gente está atada al poder, amarrada ahí porque tienen que aprovechar, porque no saben cuánto tiempo estrictamente les durará. De manera que sí, este gobierno fue elegido en una votación democrática, libre, informada, y es lo que hay. Nosotros tenemos el deber de criticar todas aquellas cosas que están o nos parecen mal, debidamente fundadas. Pero la verdad es que el futuro es poco esperanzador. Si con este gobierno es imposible. Pero si no hay, yo trato de ser objetiva aunque no se crea. Yo a este gobierno no encuentro que haya hecho nada bueno. Solo dividir. Quiere decir con este tema de los 50 años del término de Allende, la llegada de los militares al poder. O sea, ya más propaganda, más proselitismo, imposible. Pero en fin, es lo que tenemos. Patricio, Eugenio. Sí, mira, yo quiero ilustrarnos, ¿verdad? Lo que estamos compartiendo y comentando con los auditores se refleja abiertamente en esta líder de una toma en Santiago, en que no se sabe si estamos frente a Claudia Soto o Gloria Bascuñán, e incluso, ¿no es verdad?, en un cargo de gobierno. Es decir, eso te demuestra, ¿no es verdad?, cómo actúa el gobierno y con estas dos caras, ¿no es verdad?, una dirigente de la toma y después eh, liderando, ocupando un cargo del gobierno impresentable. Entonces, realmente, y con este uso de dos nombres que nadie entiende. Así que, para mí, eso es una muestra de la política de gobierno y lo que implica aquello. Así que yo quiero unirnos, ¿verdad?, nuestros comentarios a la acusación política contra el ministro de Educación Ávila por jornadas de educación no sexista. Ahora, son 7 capítulos la acusación constitucional, ¿no es verdad?, en que la primera se refiere, ¿no es verdad?, a esta educación sexual, ¿no es verdad?, en los colegios, que vulneran, ¿no es verdad?, todas las facultades de los padres de educar a los hijos, imponiendo, ¿no es verdad?, una visión desde el Ministerio de Educación. También hemos observado problemas, ¿no es verdad?, en los resultados CIMSE, que fueron caóticos en la asignatura de matemáticas. Por otro lado, también hay problemas de organización, administración y procedimiento en la JUNAEP, que es la que reparte las colaciones a los alumnos. Entonces, realmente a mí no me llama la atención el desarrollo de su trabajo el ministro Ávila. Y connotando precisamente los 7 capítulos son los siguientes. Infracción, ¿no es verdad?, del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, ¿no?, con ocasión de la implementación de la jornada de educación no sexista. En el capítulo 2 aparece la infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidad de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile. En el capítulo tercero se refiere a la infracción de la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad de la política de educación inclusiva del Ministerio de Educación. En el capítulo cuarto, infracción al rol de autoridad y conducción del sector educativo. En el capítulo quinto, incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, con ocasión del inserto de información sobre educación no sexista en los cuadernos entregados a los estudiantes del sistema público. En el capítulo sexto, incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, con ocasión de los programas de alimentación escolar y de la alimentación parvularia. Y finalmente, en el capítulo 7, incumplimiento de la ley en lo referente al sistema de educación pública
con ocasión de graves negligencias y inejecuciones en implementación de los servicios eh, locales, digo, de educación. Así que ahí están los 7 capítulos y debemos decirnos, ¿verdad?, que para aprobar esta acusación se requiere el apoyo de todos los sectores, ¿no es verdad?, oposición, como Chile Vamos, Republicanos, el Partido de la Gente y el Partido Amarillo de Centro, que representa a gente de la ex democracia cristiana. Ese es mi comentario. Gracias. Hoy, perdón, antes que intervenga Eugenio, ya nos queda poco rato, pero quiero preguntarle a ustedes, después del análisis que haga Eugenio, ¿cuál es vuestra opinión personal con respecto a Ávila y a su gestión como ministro al mando del Ministerio de Educación? Tú, Patricio, tuviste experiencia en colegio y Eugenio desde la academia. Eugenio. Bueno, yo quería referirme a un punto con respecto a lo del ministro Ávila. Y a mí me parece que lo del ministro Ávila obviamente obedece a una gestión de él. A mí me parece que él ha enajenado y ha ideologizado la gestión del ministerio, o sea, los objetivos del ministerio. A mí me parece que esto obedece a una agenda internacional con respecto a la educación sexual, que es muy típica de la nueva izquierda posmoderna, ¿ok? Y lo comentábamos en el programa pasado, que quiere hacer de lo privado lo público, y como es lo público, entonces lo político debería tener incidencia en eso público cuando ya deja de ser privado, y por ende se le quita autoridad básicamente a los padres, pero también al joven, también al individuo frente a la privacidad, ¿ok? Básicamente, entonces a mí me parece que él es una representación de ello. Pero además, fíjense que él representa, ya yendo a tu pregunta también, él también él estuvo contra el tema de los colegios bicentenarios, por ejemplo, que la muestra y la evidencia empírica ha mostrado más bien que hacen una excelente contribución y que no representa un despilfarro de recursos, por ejemplo. Entonces, por donde lo vea, su gestión a nivel profesional, sus comentarios y la sobreideologización de la gestión, a mí me parece que es terrible. Pero además, aquí hay un caso de mal manejo de recursos, y en este caso es servicios que se licitan y que no tienen un servicio como contraprestación, que ascienden aproximadamente a 110.000 millones de pesos. Estamos hablando cerca de 137 millones de dólares más o menos. O sea, estamos hablando de mucho dinero que acá es básicamente como tú solicitas unos servicios y los licitas, los pagas, pero no hay una contraprestación del servicio dado. Eso forma parte de la acusación constitucional, lo cual a mí me parece gravísimo, ¿no? Pues ya no solamente es un tema de cómo él se maneja, qué es lo que opina y más o menos cómo piensa, sino cómo sobreideologiza, pero también un tema de gestión interna con este tema que comentaba Patricio de la UNAEP. Entonces, en todo sentido, a mí me parece que lo ha hecho mal. La acusación constitucional tiene un buen basamento. Yo quiero decir algo antes de finalizar el comentario. Este tema en Chile es sintomático. El tema del Estado, su incremento y el despilfarro es increíble. Yo no sé si ustedes saben, pero en el 2020-2021 salió una investigación en Applied Economics donde ellos comprueban que el gasto de las municipalidades en Chile, sí, en este caso sería el 75% de lo que ingresa es gastado de mala manera. Es gastado de manera ineficiente. Eso es lo que se define en economía como de manera... O sea, las municipalidades en general pueden entregar un servicio mejor del 65 al 75% menos de lo que gasta. Y eso es impresionante. Pero además, yo aquí les traigo un dato. El Estado ha destinado a diversos programas calificados con mala nota un aproximado de 86.000 millones de pesos, y de 69 evaluaciones de programas que se han publicado en el 2018, solo 8 calificaron con buen desempeño. Y si a esto le sumamos lo que comenta la revista Applied Economics, uno dice, estamos con un problema estructural que este gobierno ni siquiera ha tomado en cuenta como para poder decir, bueno, el Estado hay que modernizarse y hay que gastar mejor los recursos, sino que ha contribuido incluso al mal que ellos dicen que el Estado tuvo en algún momento. Entonces, es un desastre por todos lados. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa musical porque se nos Yo agotó el quiero, tiempo. yo quiero sugerir, en un homenaje, ¿no es verdad?, a la gran cantante Tina Turner, recientemente fallecida, que escuchemos, y para el agrado de los que nos escuchan,
la canción The Best de Tina Turner. Así que en un homenaje del grupo libertario, les propongo este corte musical de una de los grandes de Estados Unidos, Tina Turner. Bueno, queridos amigos, hemos regresado en este corto musical escuchando a la gloriosa Tina Turner en una canción muy bonita que se llama The Best. Después del golpe de Estado con guante blanco, por supuesto, porque fue de una finura, pero impresionante, impresionante. En todo caso, no andábamos tan lejos de época, porque yo había pensado colocar una de la época de ella también. Así que estábamos re bien. No fue tan, no había tanto problema. No, a mí además me encanta Tina Turner y yo creo que, eh, bueno, fue una cantante espectacular. Bueno, sigue siendo, porque los ídolos de la canción, al igual que toda la gente que pertenece al mundo artístico estrictamente, no muere nunca. Uno morirá y desaparecerá, pero ellos no. Ahí están, ahí siguen. Y uno las recuerda en los videos, en la música, todos los días, de manera que buena elección. Además, la canción es fantástica, ¿eh? Que ella remasterizó para ella misma la canción. Sí, total, súper Sí, bien. así, todas estas próceres americanas, junto con Diana Ross y otras, ¿no es verdad?, representa lo mejor de la música y que permanecerá con nosotros por siempre. Sí, oye, y quitándole un poco de tiempo a la tertulia política, pero es que nunca nada está de más. Estas mujeres, Tina Turner, la Diana Ross, la misma Dionne Warwick, estas mujeres, las otras más antiguas, Roberta Flack, las grandes mujeres estas de la música estadounidense, y además jugaban con algo que fue muy difícil y que era su condición de mujeres y de negra, de raza negra. ¿Ah? O sea, en una época donde la verdad es que el racismo era terrible, sobre todo en esa sociedad, estas mujeres supieron imponerse con una voz portentosa, que las mujeres blancas no tienen, porque los negros cantan distinto y tienen registros muy distintos a los de los blancos. Eso es una realidad, una voz potente, fuerte, eh, y con además un despliegue escénico, artístico, la verdad es que admirable. Y luchando contra viento y marea, que hoy día será bastante más fácil para un grupo darse a conocer. La música es distinta, hay muchos efectos especiales. La verdad es que hoy día muchos de los cantantes más famosos poco tienen de voz, es mucho aparataje, pero en esa época no. Y estas divas, además, que competían las unas con las otras, porque todas eran buenas, todas tenían unas canciones que además eran canciones como de reivindicar su condición, ¿no? Fantástica. Así que súper buena la elección, don Patricio Schiavetti. Gracias, querida Pilar. Para cerrar lo referente a la acusación constitucional contra el ministro Ávila, hemos visto que la comisión revisora de este libelo acusatorio, en la elección de los diputados a cargo de definir primero en comisión y después en sala, la izquierda tiene 3 representantes y Chile Vamos y Republicanos tiene 2. Por lo tanto, no nos va a causar sorpresa, indudablemente, No. que rechacen en esta comisión la acusación constitucional. Ahora, en sala, para ser aprobada la acusación constitucional, se necesitan 78 votos y en la medida que concurran todos los parlamentarios, ¿no es verdad?, al Pleno. Así que yo veo una gran dificultad en que sea aprobada esta acusación constitucional. Todavía están tratando de lograr el apoyo, ¿no es verdad?, del Partido Centro Amarillo de la Democracia Cristiana, y Evópoli también, que el diputado Undurraga se manifestó en reflexión para emitir una opinión. Así que yo creo que en la medida que la oposición presente acusaciones constitucionales contra algún ministro del presidente Boric, eso más que destruirlo o eliminarlo de la actuación pública, yo creo que no hace sino que reforzar al ministro de Educación en vez de lograr su baja a través de este procedimiento de la acusación constitucional.
Oye, Patricio, es que antes de que hable Eugenio, comente algo Eugenio, porque tenemos que redondear el tema para pasar a otros, pero yo espero que en el nuevo texto constitucional, el proyecto que se está elaborando, se toque, se afine el tema de las acusaciones constitucionales. Fue un deseo sentido del vicepresidente Sebastián Soto de la Comisión de Expertos, él como constitucionalista. Espero que esto se afine, se regule, porque yo, por supuesto que soy partidaria de las acusaciones constitucionales, pero de aquellas bien planteadas, ¿ah? De aquellas fundadas en el derecho. Y no me parece que por doblarle la mano al gobierno, por hacer lo que ellos hicieron tantas veces durante el gobierno de Piñera, se haga. No digo que Ávila, que haya razones para acusar constitucionalmente a Ávila, para presentar por lo menos la acusación, ¿eh? Pero no sé si esto obedece solamente a una vuelta de mano de lo que hicieron con ministros como por ejemplo Harald Beyer en su minuto, cuestiones de esa naturaleza, con Raúl Figueroa, ¿eh? Que es una cuestión meramente ideológica. Y yo creo que las instituciones, lo mismo que comentábamos fuera de micrófono, yo creo que el futuro de Chile, el futuro de sus instituciones, el bienestar, son cuestiones tan importantes, de tanta gravitación. Y esta gente que gobierna y muchos de los que son oposición no tienen idea remota de nada de lo que se juega aquí. No saben cómo se degradan las instituciones. No tienen idea de la historia constitucional de Chile e institucional de Chile. De manera que toman esto como un acto de barra brava. Entonces, insisto, yo creyendo que sí existen, hay algunas razones para acusar a Ávila, no me parece que esto se esté usando como se dijo cuando los republicanos querían acusar constitucionalmente a la ministra de Salud. Si no quita a Arauz, la acusamos constitucionalmente. ¿Cómo? Pero si eso es impresentable. O sea, acusen a la ministra, pero no pongan como condición que salga Arauz de la subsecretaría. Entonces, esas cuestiones que me parecen unas chiquilladas en algo tan serio como es hacer política, en tiempos violentos, además, y revueltos. Entonces, bueno, ese sería mi comentario con respecto a esto. Vamos a ver qué pasa, pero es verdad, ¿ah? Yo no sé qué tan bien aspectada estará la acusación contra este señor ministro. Entre paréntesis, ¿en qué partido milita Ávila? ¿Es comunista o no? ¿Es del PC? No, eh, Mira, no tengo, o sea, no sé si él es de Convergencia Social, pero Ah, déjame constatar. ya, Ajá, oye, entonces, mira, yo quería tocar un punto, que es que tú lo tocaste ahora, Pilar, que es el tema de la Convención Constitucional o el Consejo Constitucional. Y yo mm, quería dar un dato que me gustaría que abordáramos, porque esto está pasando sin que la gente en cierta medida o sea, la gente se percata, obviamente, pero los analistas, y yo que he venido escuchando de hace unas semanas para acá, como que no están prestando mucha atención, pero si ustedes ven al academia y ven con la afirmación siguiente, con la pregunta siguiente, ¿usted votaría a favor o en contra de la nueva constitución en las elecciones de diciembre de este año? Para el 11 de mayo, el 36% votaba en contra y quien votaba a favor era el 40%. Estamos ya, al 16 de junio. El 53% votaría en contra y el 26% a favor. Y lo paradójico es que de una semana a otra, o sea, de la semana del 9 al 16 de junio, resulta que los que no sabían o no responden están en 23. Esto baja a 21 y este 21 y estos puntos se van junto con otro a los que votarían en contra. Aquí hay un tema institucional de enormes dimensiones. pues, Eh, hecho manifestado, conjurado básicamente por los políticos, por la clase política. O sea, esto puede presentarse como un desastre institucional para Chile. No el rechazo en sí mismo. Lo que trato de decir es la desafección y la desconexión que tiene la gente con respecto a un proceso que por otro lado está desconectado con la gente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando la gente rechaza, y a la gente no se le pregunta en un plebiscito, en otro plebiscito de entrada, si quiere ir nuevamente a este proceso, yo creo que eso se sintió mucho, se sintió de manera significativa. Entonces supongamos que, bueno, las personas aprecian el esfuerzo que se está haciendo por cambiar, ni siquiera cambiar las reglas del juego, sino mejorar las que hay, y están respaldando el proceso, pero este proceso no es que se está haciendo de espalda de la ciudadanía porque está legitimado democráticamente. Yo lo que trato de decir es que es un proceso que la ciudadanía le está dando la espalda, que es distinto.
Estar de espalda, quedar la espalda. Y que yo creo que si no logra legitimarse, el día de mañana vamos a poder tener una constitución nueva, supongamos que se apruebe, pero no necesariamente con un respaldo esperado o muy interpelable, si podríamos decir de alguna manera. O sea, el conflicto institucional en Chile y la desafección que sienten las personas es una reacción a la desafección que tiene la política con respecto a las personas. Y si este problema no se atiende, modernizando el Estado y haciendo la gestión pública un mejor ejercicio controlable, un ejercicio que realmente tenga resultados a los ojos de la ciudadanía, que es la que financia el Estado, y que la ciudadanía, por otro lado, no se sienta abusada por el Estado, porque eso es lo que siente la ciudadanía según las encuestas con respecto al Estado, le tiene desconfianza, pero además lo encuentra maltratador. Casi 6 de cada 10 o 7 de cada 10. O sea, no estamos hablando de 2 personas, sino que estamos hablando de un segmento importante de la población. Yo creo que esto, ahí, Pilar, yo recuerdo hace ya un poco más de 4 años te comenté el tema de mi confianza en las instituciones y que me han parecido, incluso sobre todo las instituciones históricas en Chile, que no han logrado derribarlas y ellas son las que han permitido que Piñera siguiera gobernando, que a pesar de todos los vejámenes, a pesar de todos los ataques, se mantengan algunas importantes como el Banco Central, por ejemplo, y entre otras. Pero yo creo que aquí sí estamos dentro de un peligro no menor con respecto a la deslegitimación que tienen los políticos para poder conversar sobre las reformas institucionales. Y ahí sí es el camino abierto para populistas, gente con, ya sea de derecha o izquierda, que quieran aplicar mano dura o que quieran llevarse las decisiones de manera más autoritaria. Eso quería decir. Oye, Eugenio, una pregunta, pero ya, pongámonos en esa tesitura, que yo la veo también. La gente no apoya el proceso constituyente porque está cansada, está Así es, aburrida. así Muchos es, es por eso, otros porque consideran que es un proceso ilegítimo, así que es la es. postura de la derecha más tradicional, y otros que consideran que no, que nada, que no es la forma de acceder al poder, que es la postura anarquista de la izquierda más radical, quizá. Bueno, ¿cuál es la solución? Porque este Consejo Constitucional y estos expertos y los denominados árbitros tienen que llegar a un resultado. Tienen que Claro, elaborar necesariamente una propuesta constitucional. yo estoy muy de ¿Cuál es acuerdo. la solución? El tema La es que, solución, para mí, Eugenio, yo creo que es difundir con propiedad así es, y responsablemente el trabajo de la convención a la ciudadanía, de manera de incorporarlo al conocimiento de las disposiciones que se están proponiendo. No hay otra manera, porque si no es así y escuchan, ¿no verdad? Porque se ha abierto un canal de escucha de las organizaciones sociales, de profesores, de Sí. especialistas, ¿no verdad? Que concurran al trabajo constitucional de manera de que se haga conocida este proyecto por la ciudadanía. Yo estimo que no hay otro camino sino sensibilizar, dar a conocer el trabajo logrado, porque si no, en definitiva, en diciembre vamos a tener una vez más el rechazo a esta nueva constitución y yo estoy de vamos a acuerdo. tener una grave crisis eh, porque la gente, en definitiva, ¿no es verdad?, no está apoyando o no cree en los políticos. Vemos las encuestas, los parlamentarios ocupan los últimos lugares de las encuestas en aprobación ciudadana. Así que si no se hizo un plebiscito de entrada, ¿no es verdad? Y la ciudadanía siente que este trabajo es el fondo del resultado de una cocina política, yo creo que le veo muy mal futuro a este trabajo constitucional. Mira, yo estoy muy de acuerdo, y eso es lo que te iba a comentar, Pilar. Yo estoy muy de acuerdo con Patricio, incluso ese era el primer factor que iba a comentar, que los políticos tienen que hacer su pega, de decir qué implicancia tienen los cambios y cómo esto realmente puede mejorar ciertos aspectos que son problemáticos hoy en día, que no son cercanos a la ciudadanía, pero nos dimos cuenta el año pasado que la ciudadanía se entera. Si tú promueves de manera eficiente y desde lo político una buena deliberación pública para que las personas se vayan enterando, yo creo que tú puedes tener una mejor conexión con lo político. Y este caso ni siquiera es con lo político coyuntural, sino con lo político estructural, porque estás haciendo un cambio estructural en el sentido de la Carta Magna, si podríamos decir. Eso por un lado. Y yo creo que por otro lado es que aquí se tiene que aprender una lección. Y la lección que se tiene que aprender es que tú no puedes hacer un proceso tan delicado a espaldas de la ciudadanía, en el sentido de que no le preguntas. O sea, aquí fue una enorme proporción la que votó rechazo.
y lo votó, o sea, y aquí hubo una especie de celebración por ello, porque básicamente se salva Chile, ¿no? De esa propuesta delirante, y que muy enseguida yo puedo entender la preocupación de los políticos, decir, ya, no vayamos a apuntar a la frustración de la ciudadanía, respondamos, pero esa respuesta no la hiciste con aquellos de quienes buscaste el voto para que rechazaran. Y yo creo que eso ha tenido Pilar y Patricio, a mi parecer, y lo ha mantenido desde siempre, un pesar no menor y que se refleja hoy en día en las encuestas y que a mí me tienen preocupado, porque no sería, lo peor para Chile sería que el día de mañana se apruebe, pero que se apruebe de manera tan frágil que sea interpelable y que sigamos con el tema constitucional por tiempo más. Y yo creo que ahí el trabajo de los políticos y la clase política es fundamental. Organizaciones sociales, el vínculo con las universidades, con los think tanks. O sea, aquí hay que hacer un trabajo masivo, hacer un trabajo como piola, como escondido, como muy trabajo institucional a la espalda. Eso se podría hacer al inicio cuando lo podrías haber llevado al Congreso. Yo soy de los que parte que las reformas se tenían que hacer en el Congreso porque en el Congreso se deposita la soberanía, básicamente, ¿no? Eso, pero ya que no se hizo de esa manera y llegamos a una convención constitucional y ahora llegamos a un Consejo Constitucional, lamentablemente no lo puedes hacer así, porque ya es un proceso expuesto a lo que te acabo de decir. Sí, lo que pasa es que lo pregunto porque yo entiendo tu crítica, Eugenio, o sea, no tu crítica, tu análisis con Claro, mi respecto a lo que preocupación. piensas. Claro. Claro, lo entiendo perfectamente. Yo soy partidaria, al igual que tú, no soy partidaria de todo este enredo que pasó desde los acontecimientos posteriores a octubre del 2019, donde en realidad desde ese minuto se nos torció la vida constitucional. Sin duda, Así es. absolutamente. Se nos torció. Bueno, eso lo analizarán los constitucionalistas que escribirán sobre la historia de Chile en ese periodo. Y todavía no puede hacerlo nadie porque el proceso todavía no termina. Pero Chile tampoco puede estar ad eternum en un proceso constituyente, que es lo que quiere la izquierda. A la izquierda le encantaría que este proceso fracasara, a la Sí. izquierda radical que fracasara por varias razones, que no son las mismas de la derecha, pero le encantaría que fracasara para así mantenernos durante un tiempo muy largo en el tema constituyente, insistir en el asambleísmo, en el populismo y una y otra vez y actuando coordinadamente con estos entes y personas sudamericanas, latinoamericanas. Eh, yo sí también creo que una de las formas de adentrar o de que la población se adhiera a esto es enseñando, que los centros de estudio, que los partidos, que este centro que creó que se creó, Universidad de Chile, Universidad Católica, propuestas populares de norma, la gente participe de manera que entienda de qué se trata esto, ¿no? Porque yo lo veo peligroso, a mí me da miedo, A porque mí la también. Constitución, claro que no resuelve todo, lo hemos dicho tantas veces, claro que no resuelve todos los problemas que tenemos, pero la Constitución es el hilo conductor. No hay otro hilo conductor en un país. Las leyes se hacen en relación con la Constitución. Si tenemos una Constitución mala, podemos tener leyes, pero dramáticas para el futuro del país. De manera que, bueno, iremos viendo y desde este programa procuraremos ir explicando a los auditores en qué están y en qué se ha avanzado. Oye, No quiero, Pilar, que sí, terminemos el programa sin referirse rápidamente a esta comunicación en que se describe, ¿no es verdad?, cómo a la pareja de la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática, Daniel Andrade, a través de una fundación, ¿no es verdad?, recibe el apoyo de 426 millones de pesos. Realmente, una vez más, se van apreciando irregularidades drásticas de las cuales la ciudadanía no se entera. Por suerte, estamos viendo que la información ha sido muy útil y Daniel Andrade, ¿no es verdad?, la pareja de este diputado, además de recibir esta fundación, los 426 millones de pesos, se desempeñaba nada y menos que en la Subsecretaría de Defensa dependiente del Ministerio de Defensa. Y con este incidente, ¿no es verdad?,
tan irregular, la respuesta del gobierno fue desvincularlo de la institución. Entonces, realmente no termina nunca de ir relatando irregularidades que vamos apreciando paso a paso. Entonces, a mí no me llama la atención, ¿no es verdad? Y en un trabajo conjunto entre el Ceremi de la Vivienda y este señor Andrade, pareja de la diputada, vemos que hay irregularidades y las cuales debiera haber un pronunciamiento de la Contraloría al respecto. Sí, mira, y además que o sea, ya se ha vinculado al Estado aprobando proyectos, no solamente para el tema de las CLITOS, ¿no? Que tan escandaloso se hizo, sino que me refiero a actividades del apruebo el año pasado, ¿ok? Y en este caso, si más no me equivoco, me corregirá tú, Patricio, esto fue aprobado para una especie de conversatorio sobre el estallido, las consecuencias. Entonces uno se queda impresionado porque estamos hablando del despilfarro del Estado y cómo este Estado se ha presentado frente a las personas como maltratador y las personas como desconfían del Estado casi en 70%. Y uno lo que ve es un aprovechamiento ciudadano. Entonces, cuando uno ve la reforma tributaria, uno se escandaliza, porque uno dice, ya, ¿cómo tú pretendes solucionar problemas otorgándole recursos a quienes no solamente lo vienen manejando muy mal, sino que no hay un mecanismo de control real? Porque la DIPRES emite su comunicado, pero yo no veo que haya consecuencias reales con respecto a la Contraloría. Yo no veo que haya consecuencias. Entonces, estos mecanismos, mira, en una democracia liberal, y esto los principales teóricos de la democracia moderna, que lo reúnen muy bien, estamos hablando desde Robert Dodd hasta Giovanni Sartori, hasta Charles Tilly, una de las cosas que dicen es que lo fundamental de una democracia es que la ciudadanía tenga a través de los comicios electorales y las instituciones un control sobre la agenda política. Y que estas demandas y esta conversación que se da entre Estado, gobierno y ciudadanía permita que ese control de la agenda ellos tengan algún efecto sobre la opinión que dan dentro de las posturas que se toman dentro del Estado. Y en este caso en particular, pero que es un caso escandaloso en el sentido general, en cómo el Estado despilfarra los recursos, yo siento que nosotros como ciudadanos no tenemos un mecanismo real de control en donde lo político asuma las consecuencias. Yo les describí hace poco desde cuándo se están financiando programas que la DIPRES viene evaluando en más del 72% de ellos, al menos con algún ítem malo, y que ese ítem es precisamente el de focalización, por ejemplo, que es una de las principales razones de la política pública. Y yo no veo que no hay ningún mecanismo de control. Entonces es una burla que este gobierno ha terminado por acentuar y que ha llevado al absurdo financiando cosas que tienen que ver con su campaña ideológica. Ni siquiera es que hiciste un programa y con base en ese programa, bueno, tienes una mala evaluación porque lo ejecutaste mal y diagnosticaste mal, sino que además lo que hace es reafirmar la vertiente ideológica que tienen. Entonces a mí me parece que son unos aprovechados. Sí, evidentemente, y este año va a ser el año top del aprovechamiento del chiringuito y del pituto. Si son este tema de los 50 años, de los Sí. 50, denominados 50 años del golpe, ha dado para todo, para la creación de cuánta comisión, primera piedra, placa conmemorativa, cóctel, merluza bailable, y etcétera, etcétera. Pero evidentemente, y ahí vamos a ver cuánto escandalillo sale después. Si el tema no es ese, el tema es que, conocidos los hechos, en Chile estrictamente no pasa nada. Nada, no pasa nada, Exactamente. porque están tan enquistados en las instituciones desde hace tanto tiempo que no pasa nada, porque sabemos lo que pasa con la Contraloría, con el Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional. Lamento enormemente decirlo, porque es el área que uno le Claro. es querida, son las áreas queridas. Y lo siento mucho, no dan garantías de ecuanimidad ni de acceso a la justicia en forma igualitaria. En fin, queridos Oye, Eugenio, antes de terminar, Patricio, Pilar, si nos antes de queda medio terminar, minuto. muy breve. Eh, yo creo que esto de que en mi gobierno no va a haber pitutos, ¿no verdad? Frase célebre del presidente Boric, Imagínate. representa, ¿no verdad?, este incidente que estamos comentando, ¿no verdad? Lo contrario, en todos los ministerios, en todas las subsecretarías, en todas partes, ¿no verdad?, han ingresado sus partidarios y como muestra de un O botón sea, al actor, ¿no verdad?, Churra, que ha asumido la dirección de las organizaciones oye, sociales. pero si no importaría que fueran sus partidarios, si naturalmente Boric no va a poner a los partidarios de casta en el gobierno, si el problema es las capacidades, el problema es la integridad, la intelectualidad, la competencia, si es el grave problema. Ya, queridos,
Hasta el próximo Hasta el martes, próximo si martes. Dios quiere. Que lo Sí, pasen abrazos. estupendo. un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.